Glorias del deporte riojano. En el día de hoy lo tenemos a Raúl Zufán, Raúl, Francisco Quiroga, Maxi Castro y el doctor Jorge Ocampo. Te saludan acá desde la multiplataforma. ¿Cómo estás? Buenas noches, Francisco, Maxi y Jorge y a toda la audiencia de Radio Feni. Hola Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Raulito? Todo bien, todo bien. Todo bien, Jorge. Bueno, me alegro de escucharte. Te vi hace unos días, pero estabas muy preocupado con tu hijo en Oltas, pero te vi que andas bien. Sí, muy contento. Muy contento, bueno, que acompañado de mi hijo. Te vi preocupado en el box y todo lo demás. ¿Qué recuerdos te trajo esa participación de tu hijo? Y la verdad que uno se pone más nervioso cuando, ahora me acuerdo de mi padre, cuando se ponía nervioso, y bueno, uno se pone muy nervioso, acompañado al hijo, ¿no? A correr. Pero bien, pero contento por otro lado, porque es lo que nos gusta, son los fierros que siempre nos ha gustado estar participando, y bueno, en este caso, que mi hijo también esté corriendo, también me pone muy contento. Fuiste integrante de una época de oro del rally argentino, con la con la Toyota del equipo MEN en competición, estuviste en Europa, tuviste experiencias que están pasando ahora imágenes que creo que fueron los trompos en Concepción de Tucumán cuando saliste campeón. Esa es la imagen la que estamos poniendo en este momento. Pasaste por todos los estratos del automovilismo, como piloto. Estuviste también presidiendo, ¿te acuerdas de la Asociación de Piloto y Navegante, Raúl? Sí, todo presidiendo en esa época de los pilotos, de los 6 pilotos que estábamos participando. Bueno, me tocó presidir esa comisión y bueno, más que contento que en esa época me haya elegido como presidente de esa comisión, ¿no? Y con una época de oro, y por ¿no? supuesto, y una época de oro, como decís vos, tuve la suerte de correr con los grandes pilotos. Creo que han sido unos pilotazos, tanto como el Gringo Bechan, Reyes, Recalde, Sánchez, Suriani, Messi, unos pilotazos que la verdad que me llena de orgullo, bueno, y de ganarles también a ellos, de ganar a estos grandes pilotos. Creo que ha sido un gran mérito y ha sido un gran orgullo de poder ganar unos pilotos que, bueno, vos los conocés cómo son, cómo han sido. Y en esa época siempre digo que a veces eran pilotos que uno no nos podemos descuidar de nada, tenemos que dormir con los ojos abiertos, siempre digo, porque hasta la noche te sacaban ventaja. Claro, y eso dice que la noche te sacaba ventaja, era cierto, porque se te levantaban a las 3 de la mañana, iban y pegaban una recorrida a algún prime que tenían alguna duda, y nadie los veía, y al otro día Claro. veía que volteaban los tiempos, y era porque se habían levantado a las 3 y habían hecho una pasada. Las avivadas de ese tiempo, ¿no? Sí. Raúl, Claro, vos sabés sí, que... Sí, dale. Sí, te escucho. Nosotros siempre solemos empezar esta sección preguntándole qué es de la vida hoy por hoy, de estas glorias riojanas del deporte. Bueno, ahí el doctor Ocampo nos decía que seguís un poco vinculado al rally de la mano de tu hijo. ¿Es así esto? Sí, así, bueno, mi vida es una vida tranquila, digamos, siempre que estoy trabajando, tengo la acción de servicio en Pinche, bueno, tengo una empresa constructora también, que todas las manejan prácticamente mi hijo. Tengo mi hijo que es ingeniero, mi hija que es contadora, y bueno, yo la tercera hija que está estudiando escribanía. Y bueno, Bien. toda una vida muy tranquila, muy de familia, tengo una familia muy grande, que siempre estamos juntándonos, y bueno, esa es la vida de estos momentos, ¿no? Y siempre vinculado a los fierros, como vos decías. Y siempre me con los fierros. Bueno, en este caso, como lo dije recién, estoy acompañándolo a mi hijo, que empezó a excursionar con un golcito, un gol, y que bueno, de hace mucho que él quería correr, y bueno, ahora se nos ha dado de poder armar un auto, y bueno, y estar en medio de los ruidos como nos gusta a nosotros. Raúl, de tus viajes a Europa junto a Martín Cristi, que no fue menos la navegación de un tipo con mucho conocimiento en el orden internacional
y que te llevó a correr en circuito y a codearte con lo más granado del automovilismo en el mundo. ¿Cuál de todos esos rally mundiales donde te tocó participar te quedó un gran recuerdo? Yo tengo uno, pero quiero que vos lo digas, cuáles son, en el orden de prioridad, lo que mejor disfrutaste de un rally en el mundo. Y bueno, como decimos, tuve la suerte de correr en todo el campeonato del mundo, el año 97, y bueno, los mejores rally, porque anduve bien, digamos, llegué a un sexto lugar en 2 oportunidades, y bueno, y está el sexto, y después fue a Australia, fue en San Remo. Son rallies pero muy parecidos, muy lindos como el de acá de Argentina, y bueno, y acá el de la Argentina, por supuesto, que uno corría como local, y también llegué a este sexto lugar. Creo que ha sido un gran mérito, porque en esa época también, bueno, aparte de ser pilotos muy buenos a nivel mundial, había mucha diferencia de auto, claro, de lo que yo corría, de un grupo A. En ese momento estamos en los World Rally Car, que había una diferencia, y bueno, yo haber logrado a llegar al sexto lugar, ha sido un gran mérito. Y bueno, y ese también tenía el orgullo de haber sido compañero de equipo de Marco Gronjo, que en ese momento corríamos con el mismo auto. Y bueno, y si entran en internet, entran a ver los tiempos. En esa época también, cuando corríamos a igual, le ganaba Pray, capaz que me terminaba ganando la carrera él, pero en muchos Pray le ganaba yo. Y después de ese año, al otro año, hubo 2 veces, salió campeón del mundo. Quiere decir que dentro de todo, nosotros estábamos cerca de los tiempos, y a pesar que fue un solo año que fui a correr, ¿no? ¿Tuviste la oportunidad de correr en Mónaco también, Raulito? Sí, ¿no? No, en Mónaco no. Corrí en Australia, Nueva Zelanda, en Finlandia, Italia, Grecia, Indonesia, Portugal. Casi todo el campeonato. ¿Siempre a bordo del Toyota Celica, Raúl? Porque acá estamos viendo las con imágenes. La Toyota Celica. Sí. Sí, con la Toyota Celica. Y me acompañaba en ese momento Martin Christie, por varios motivos, más que todo por el idioma. Claro. Como sabía inglés, francés, y bueno, podíamos comunicar allá. Claro. Raúl, ¿qué se extraña hoy de esos grandes momentos, me imagino? Porque se habla también no solo te digo por vos, pero muchos deportistas en otras disciplinas por ahí les pica ese bichito de volver, o les cuesta quizás el soltar. En el caso del piloto me parece una cuestión más especial, ¿no? Porque vos tenés contacto todo el tiempo con los autos, con los fierros, y en algún momento decís, che, no es lo mismo ir a ver que sentir, que estar parte ahí, me imagino, dentro de boxe, donde está todos los muchachos en la previa a una carrera. Se extraña cómo se sigue. ¿Te costó mucho dejar? ¿Tuviste recaídas, como quien dice? Sí, mira, esto ya pasó hace 26 años que dejé de correr, en el año 99. Claro, al principio sí, tenía esa necesidad, o quería seguir subiendo una autocarrera. Se pisaba el pie derecho a fondo. Claro, sí, andaba como los niños, andaba acelerando la boca. Con la San Francisco. Claro, y bueno, después pasan los años, es como que ya te va ubicando en la situación, que se te van pasando los años, que se te van, que ya es imposible volver. Y es como que ya te acomodas como era en un principio, ya te acomodas en tu lugar que te corresponde, digamos. Y bueno, siempre tenés esa gana de ir a subir un auto, pero ya cada vez menos, esa es la verdad. Además, Raulito, vos pasaste a cobrar el legado que había dejado Carlitos Menem Jr. El equipo Junior, sí. Al no estar Carlitos, al irse de este mundo, Raúl Zufán pasó a ocupar ese lugar de privilegio de manejar los autos del equipo. Y las anécdotas que tiene, porque le tocó, por ejemplo, pelearse con Recalde en esa época también múltiple campeón, que después también viaja a Europa. Yo tengo un recuerdo muy particular, creo que era la Coupé roja, era la que se dieron vuelta en Concepción cuando
con la cámara a bordo del auto que la tenía yo, que la tenemos a la imagen. Sí, en Santiago del Estero. En Santiago del Estero. En Santiago del Estero, sí. Bueno, en esa Termas, cámara car ha recorrido el mundo. Mira. ¿Por qué? Sí. Porque de ahí comenzaron a cortar los cintos de los autos cuando volcaban. Ah, mira. Daniel Rama, que era navegante eterno de Raúl, sale de la butaca, bien ajustado, él bien lo mismo, se estira el cuerpo, llega al techo de la coupé y vuelve de nuevo al asiento, estando con los cinturones totalmente tirados, tenso. Mira. Y cuando vieron la cámara, la gente de la CDA vieron de que el cinturón cedía después de un golpe como ese. Entonces, a partir de ahí, ¿te acuerdas, Raúl, que empezaron cuando se daba vuelta a alguien y le cortaban los cinturones? Sí. Claro. Para que no lo vuelvan a utilizar. Ah, mira. No, sí, así es, Jorge. esa tarde me Lo acuerdo, bueno es eran como las 10 de la noche y quería volverme a Córdoba, yo tenía el programa y no me daban la cámara acá, o sea, quería irme con la... Muchacho, la cámara es mía. No, pero ese vuelco yo tuve 2 tomas de afuera más la cámara de adentro. Y después tenía la toma del helicóptero del programa de Mota y no me acuerdo de quién más. Tenía 5 o 6 tomas el vuelco ese. Fue famoso el vuelco ese. Pero la de dentro... Sí, Jorge. Sí, me acuerdo. Yo siempre estuviste en casi todos los rallies, estuviste acompañando y bueno, siempre fuiste bueno en lo que hacías y por eso, bueno, tenías tantas cámaras, ¿no? Y es un rally donde yo recuerdo que era una carrera muy linda en las Termas, donde venimos peleando 4 o 5 autos en la 10ª de segundo, desde el primer Prime hasta el último Prime, que era el Super Prime, y bueno, y veníamos ganando nosotros y en total eran 2 segundos, una cosa así, no más de eso, en toda la carrera, y llegamos ahí y justo nos dimos vuelta. Sí, fue un recuerdo medio, bueno, un golpe duro para nosotros en esa época, porque la verdad que veníamos muy bien, era una carrera que ya estaba ganada, y bueno, nos tocó justo volcar. Y después de ese tipo de golpe, Raúl, ¿quedaba algún tipo de temor para la siguiente carrera, para la siguiente vez que uno se subía al auto? ¿O no? En esa época no existía el temor y se vive ahora más de afuera cuando tenés que ver a tu hijo arriba del auto. Sí, no, era como que te ponía malas pilas y quería largar ya de vuelta. Claro, quería la revancha de toque. Quería la revancha en el instante. Claro. Pero bueno, hay un hecho hay un hecho que es muy importante, Raúl, destacar. Las piñas de esa época ya, porque eran con autos de mucha más potencia, el tema seguridad era muy importante. Claro. Había un exhaustivo examen por parte de la CDA de repasar los cinturones, la butaca, la jaula. En ese vuelco ahí, en ese Super Prime, el auto salió andando, lo pusieron de pie y seguía andando. O sea, eran ya autos muy seguros, muy seguros. Y hoy también, vos viste las piñas que hay hoy, el tipo se baja caminando. Lo ayuda a los espectadores a volver a poner el auto en marcha y a seguir. Sí, muchas veces. Bueno, sí, yo me acuerdo de esa carrera, cuando dimos vuelta, estábamos dando vuelta, o sea, pata para arriba, y yo me acuerdo que contaba los segundos, yo iba contando, y yo, denme en vuelta, enderecemelo, y decía la gente, por favor, ni lo quería parar al auto. Claro, no vaya a ser que por un arranque. Y me di cuenta que, claro, parece que le tenían miedo lo que estaba andando el auto. Lo paré, cuando lo paré, recién no lo han enderezado, bueno, supuesto, no puede ganar. Raúl, déjame un poquito alguna anécdota para repasar en un momento importante de tu carrera. Te llevaste el Rally de La Rioja en un año clave y yo me tomé la libertad de leer al respecto. Hay una declaración tuya en Diario de la Nación que tomaron los muchachos, los colegas, y decían que, bueno, era como lo máximo en tu carrera, definiste por aquel entonces, porque muchas veces te tocó ni siquiera terminar justamente en tu tierra por distintas cuestiones el rally. Se te terminó dando. ¿Cómo lo viviste? Porque me imagino, yo por ahí no lo viví, soy más joven, pero me encuentro con gente que por ahí te cuenta y decían, che, pasaba su fan y volaba. Nunca me voy a olvidar cómo giraba en el dique. Todo ese tipo de cosas y bueno, me imagino que debe haber sido una Rioja revolucionada por aquel entonces. Y claro, sí, lo más lindo que debe ser lo que es
es ganar en tu pueblo. Claro. Yo tuve la suerte de ganar 2 veces el rally de Nacional acá en La Rioja, y bueno, y de ahí tengo 3, 4 veces ganamos la Baja del Dique, ya, con los R18, con los Peugeot, bueno, con las Toyota, que también era un prime clásico o clave, que todos hablaban de la Baja del Dique, y bueno, tuve la suerte de ganarlo 3, 4 veces. Y bueno, y haber ganado las 2 veces acá, creo que ha sido lo más lindo, lo emocionante cuando vos ganas en tu tierra, ¿no? Con tu gente, con todos los amigos que uno tiene, y, y eso sí es lo más lindo. Y bueno, y una anécdota, de toda mi carrera ha sido una anécdota, porque yo la tomo así, porque tuve mucha suerte, porque yo me siento que me tocó la varita mágica de Dios y me ha dado esa oportunidad de entrar al equipo MEN. Imagínate, cuando iban corriendo los Raye, Bechan, Recalde, todo, cuando pasaban por mi pueblo, y yo, digamos, salíamos de pantalón corto, que me firmen los autógrafos, y al año siguiente ya estaba corriendo con estos monstruos, y Claro. no solo corriendo, ya ganándole Prime y ganándole carrera. Y Compitiendo. eso es todo, para mí ha sido todo una anécdota, un sueño que se ha hecho realidad muy de golpe, y después ir a correr, por supuesto, el campeonato del mundo. Claro. Y eso, todo ha sido una suerte, y de haber compartido con un buen navegante que es Daniel Rama, que todo se me fue dando muy, muy fácil, digamos, y bueno, y haber ganado el campeonato nacional, bueno, que coronó toda mi carrera, ¿no? Claro. Y ahora se está corriendo también acá en La Rioja, ¿no? Se está haciendo el Rally Nacional en La Rioja. ¿Tenés algún tipo de intervención vos en eso, Raúl, o no? No, no, pero siempre estoy en contacto con los que organizan, pero sé que va a venir Rally Nacional, y creo que lo llevan para el Olta, va a ser el Bien. centro, digamos, de la carrera. Y ahí, por supuesto, está corriendo un piloto riojano que es Nico de la Vega, que también está andando muy bien. Y bueno, y por supuesto, sería lindo que siempre lo sigan ayudando también. Claro, seguro. Además creo que el automovilismo es la categoría más federal del país, porque recorre y conoce. Yo conozco, cuando fuimos a correr a Ushuaia con el rally argentino, conocer el último lugar del continente en un rally, Claro. haber ido a correr a Ushuaia y en Jujuy. O sea, yo conozco el país gracias al automovilismo. Vos fuiste a Ushuaia también, ¿no es cierto, Raúl? Sí, también fuimos a correr en la nieve también. ¿Te acordás que fue la Qué locura. primera? Fue la primera carrera que veíamos por primera vez las cubiertas con clavo. Claro. Con clavo, sí. No sabíamos Sí. cómo iba a pasar eso. Hasta que apareció un guaso que ponía clavo en las cubiertas. O sea que como una pistola de presión clavaba los clavos Mirá, para las cubiertas para pesadas. traccionar en la nieve. Mirá vos. No, fueron épocas de mucho amor y de mucho sacrificio. Hubo una carrera que fue, ¿cómo se llamaba? El de San Luis Feco Smith, con Nonino. Se fueron en una camioneta con Nonino, creo que fue cuando se fueron en la camioneta los dos, desde San Sí. Luis a Ushuaia, en una camioneta Ford tirando el auto de carrera. Llegaron allá y no tenían a dónde dormir. Y durmieron, se acostaron Sí. en una estación de servicio, en la camioneta, donde habían viajado 3 días, 4 días. Claro. Y los organizadores los agarraron ahí, estaba el auto enganchado. Y dice, muchachos, ¿qué hacen acá? Y bueno, y si no tenemos dónde dormir. Bueno, y ahí se Sí. hicieron cargo. Pero ese era el sacrificio que se Claro, hacía. había que llegar. No era una cuestión de No, vamos nomás. No. Y todos participaban en el sacrificio. Qué lindo. Yo jugaba las carreritas en un lago congelado ahí en Ushuaia, con las camperas de cuero. Mientras todos estaban de abastecimiento, hacíamos carrera en el lago congelado, nos hacíamos bolitas los periodistas y corríamos carrera con la espalda en el lago congelado. ¿Cómo era la relación en ese momento? ¿Su fan corredor o campo periodista en el sitio, en el lugar de acción? Y mire, más que periodista hemos sido un gran amigo. ¿Iba a agarrear asado campo de vez en cuando ahí o no? Siempre estábamos juntos con él, y muchos amigos que siempre iban de acá, nos acompañaban. Y bueno, Jorge, habla de Jorge Oro, él también nos acompañaba, Claro. nos acompañaba Milocho Torres, nos acompañaba mucho, bueno, Jorge Massa, muchos amigos que hemos estado, siempre nos estado acompañando en todas las carreras, y Jorge Ocampo, él siempre ha estado de las carreras de aquí, las carreras cuando corrimos el campeonato del mundo,
siempre nos ha estado acompañando y como te digo, sí, es una gran persona y un gran amigo, ¿no? Hay una anécdota, Raúl, y no lo voy a entretener mucho a los chicos. Hay una anécdota, yo tenía un personaje en el programa mío que se llamaba Juan Rally, Sí. que era Sí. el que llevaba todo el terío, pero lo decía Juan Rally. Por Claro. más que yo lo haya visto a Francisco que había hecho una corte, pero dice Juan Rally. Claro, sí. Y un día le toca Raúl reemplazarlo al Gringo Beckham. Yo me entero de esa primicia que iba en La Manzana, fue, ¿no es cierto, Raúl? Sí. Era así. Entonces en el programa mío en Córdoba, el lunes a la noche, iba a las 12 de la noche, esperaba que termine Tinelli y entraba yo en la tele. Y le digo, me acaba de llegar un mensaje de Juan Rally. En La Rioja están preparando un bolso para subirse en uno de los autos del equipo Men en competición. Un riojano va a reemplazar a un cordobés. Eran las 3 de la mañana y el Gringo Beckham estaba llamando en Córdoba y dice, ¿dónde está la palabra lógica del cordobés? ¿Dónde está el negro? Dice que no voy a correr yo, dice que de dónde sacó eso, quién es Juan Rally, dónde vive el infeliz, lo que vino a buscar. El Gringo Beckham desesperado buscando quería ir a la casa de Juan Rally, Claro. porque había batido yo esa noche que no le tocaba a él, que iba Raulito. ¿Y era real al final o no? Sí. Es que Juan Rally no mintió nunca. No mintió nunca, bien. Se manejaba con La verdad. verdad, con la Sí, posta. sí. Noticias duras, pero la cruel realidad, como quien dice. Sí. Raúl, sacándote un poco de tu trayectoria en el rally, no sé si seguís otra faceta de automovilismo, para preguntarte por Colapinto, ¿cómo ves a Franco hoy por hoy en la máxima categoría del automovilismo, como es la Fórmula 1? Y lo veo muy bien, sabemos que no tiene auto. Claro. Creo que el puesto de él o lo máximo que puede lograr llegar, creo que 10º, 12, más de eso es imposible porque no tiene auto, sabemos que no tiene auto, todos lo saben, pero es muy buen piloto y sí, tiene... Ay, me encantó donde te uno de él le dé metiste, un buen auto. Raúl, vos que tenés la voz de la experiencia, ¿no? ¿Cómo es en el automovilismo? ¿Cuál es el porcentaje entre el auto y el piloto? ¿Cómo es el porcentaje en eso de importancia? Y mira, son carreras de auto, la palabra Claro, lo dice, tienes que exactamente. tener un buen auto, si no tienes un buen auto no haces nada. Y después viene el piloto, por supuesto tiene que ser bueno, hay 10 pilotos, 12 pilotos que están adelante, que son muy buenos, siempre pasa eso, tanto en el rally como en la Fórmula 1 y como en todas las categorías, que aparte de tener buen auto, ya te toca la otra parte, que el Colapinto en este caso creo que tiene futuro, sí, tiene futuro, cuestión que esto es así, necesita un par de años para conocer los circuitos, Claro. y de ahí vas progresando, ¿no? Por eso el rally para no mí es- siempre... no podemos esperar un resultado de un día para otro. Raulito, por eso Yo lo entiendo así, sí. el rally creo que tiene una supremacía en cuanto a valorar un World Rally Car de hoy contra un Fórmula 1. El Fórmula 1 tenés que repetir durante 71, 72 Claro, veces mismo. lo mismo. Te memorizás, Sí. te maquinás. Pero el rally, más allá de lo que vos conocés la ruta con 2 pasadas, vos confías en lo que le dictás al navegante. Claro. El navegante pasa a ser los ojos, los oídos, la nariz, la boca, todo de lo que vos dijiste cómo había que transitar. Por eso, este matrimonio que yo siempre dije que nace en el rally, Raúl se acostumbró a Daniel a que le cante, a que lo anime, a que cuando sabía contar, Daniel dice, se pinchó Raúl en medio del prime, vamos, Sí, dale, el Raúl. cambio de voz, el cambio de voz también, todo El ritmo que te canta el navegante lo acostumbra al piloto Sí. a estar motivado permanentemente. En cambio, se sienta Colapinto y él solo. Si no anda el auto, y chao, se acabó todo. ¿viste? Claro. No le pueden estar cantando por Claro. el intercom, che, loco, acelera. No, le dice, loco, no tenés más auto, listo, quédate ahí. Pero acá esto es improvisar, inclusive. Claro, improvisar. seguro. ¿Qué velocidad están alcanzando hoy por hoy los autos de rally, Raúl? ¿Y qué velocidad alcanzaban en tu Están época? llegando, y no, lo mismo, muy parecido de ahora, Parecido. 190, 200, 180, es lo máximo. Lo que tiene estos autos es que lo desarrollan muy rápido. En muy pocos metros estás a fondo. Claro. Esa es Llegan muy eso es lo rápido. que tiene. Eh, Y bueno, y como dice Jorge, hay que conocer los circuitos, el rally es más difícil en ese sentido, porque hay 1 millón de curvas que,
que venía todas las curvas, no tenés ninguna curva, digamos, que puede obviar y decir, bueno, no me tiro a fondo, todo se tiene que tirar a fondo, todo te tiene que salir perfecto, claro. Y son muchas curvas, y por eso es muy importante el navegante, y bueno, y conocer, más allá que son 2 pasadas, pero no es lo mismo, este año va a ser 2 pasadas, el otro año 2 pasadas, y bueno, claro, eso te vas conociendo cada vez más los circuitos. ¿Qué es más importante? ¿Una buena aceleración en un auto o un buen frenaje? ¿Dónde se gana más tiempo? Y todo sirve, todo es bueno. Todo de acá, todo te tiene que andar bien, de una buena aceleración, un buen frenaje, y te tiene que dar a vos de frenar muy cerca de la ruta, cerca de la curva. Eso ya es cuestión de cada uno para aprovechar el auto, ¿no? Raúl, te consulto, las 2 últimas de mi parte, ya los voy dejando a los chicos. ¿Qué circuito te gustó más a lo largo de tu carrera? O que compares también, no sé si seguirá siendo alguno que esté a la altura hoy por hoy, o lo mantenés como tu favorito. Y la otra que me consultan los chicos acá en el control, ¿qué fue de ese Toyota? Bueno, los circuitos acá a nivel nacional, digamos, casi todos los circuitos han sido muy lindos. Yo le cambiaría Raulito, yo le cambiaría la pregunta y preguntaría ¿qué Prime? Porque acá tenés un Prime, claro, que son los que realmente el tramo más complicado. No es lo mismo correr Puerto Alegre que Lombú que Pincha Anillaco, o correr en el Cuadrado o en el sur. Tramos, esos Prime son los que vos lo interpretás como circuito. ¿Cuál es el Prime más difícil? El gran premio que te haya... Sí, o el Prime también, sí. Porque hay, por ahí te gusta algún terreno, por ejemplo, el de La Rioja, como decía Jorge, allí en el sur, en donde te sentías cómodo, donde sentías que sabes que en un buen día podías sacar diferencia. Y mira, vos sabés que esto, como digo, correr con estos grandes pilotos, no hay ningún circuito que no pueda andar bien. O sea, tenés que arrancar bien desde el primer Prime hasta el último. No tenés, digamos, no hay posibilidad de que no hagas todos los circuitos y que lo hagas bien. Pero acá, por ejemplo, en Córdoba, Tucumán, en Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja mismo también, tiene mucho camino, o sea, en realidad La Rioja tiene poco camino, pero son muy buenos, como San Pedro Anjullón, que todos lo hablaban. Cuando estábamos igual que la Baja del Dique, eran Prime que nos sentábamos a conversar en cualquier lado de las provincias y se acordaban del Prime de San Pedro Anjullón o se acordaban de la Baja del Dique. Y así en Córdoba, en Tucumán, la subida del asfalto en Tucumán, o la subida de la banderita, eran Prime muy conversados por los pilotos, clásicos y muy conversados por los pilotos, donde estábamos conversando juntos con los otros pilotos y nos acordamos de los Prime, los más difíciles, que eran, como te digo, acá en La Rioja había 2, bueno, en Córdoba había muchos Prime, que es muy lindo. Y siempre se acuerdan de eso, pero en casi todos lados hay etapas muy lindas. Raúl, lamentablemente vamos llegando al final del programa. Desde ya te agradecemos el contacto, todas las historias y bueno, como siempre decimos, un orgullo para nosotros, un honor poder hablar con una de las glorias del deporte riojano. Te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Francisco, Maxi, Jorge y a Juli Cabrera, la productora, una periodista también, que estamos, una productora que es una buena periodista, que es de la costa. Exactamente. Y siempre nos están acompañando en todo esto. Así que muchísimas gracias nuevamente por haber invitado a este reportaje y bueno, un saludo para todos. Abrazo, Raulito. Gracias. Saludo a Daniel. Abrazo. Chao. Pasaba ahí Raúl Zufán contando toda su trayectoria en el rally riojano, en esta sección de ¿qué fue de la vida de? O como lo podemos rebautizar, las glorias del deporte riojano. Gente, nosotros nos despedimos, nos encontraremos la semana que viene. Un saludo grande a todos y como siempre...